académica de educación infantil en su modalidad virtual. Este espacio nos ofrece muchos contenidos para los estudiantes y docentes e invitados que les gustan los temas sobre la educación infantil de los niños a través de diversas actividades que vamos a tener, porque nosotros consideramos que es importante trabajar con estas temáticas sobre la educación infantil de los niños. Agradezco, por supuesto, a la doctora Gladys Desiree López de Maturana, quien es nuestra ponente magistral y nos acompañará el día de hoy. Iniciamos esta pequeña actividad con unas palabras de nuestra directora, la maestra Margarete Müller Porras, quien nos hará el favor de darnos un breve mensaje. Gracias, buen día. Bienvenidos a esta jornada virtual, nuestros queridos compañeros maestros, nuestros queridos estudiantes. Ahí estoy viendo a Daniela, a chicos que ya tengo el gusto de también haber colaborado en algunas clases con los estudiantes de educación infantil, dado que soy principalmente maestra de ciencias de la educación. Entonces, a los compañeros maestros, pero particularmente a la doctora Desiree, le agradecemos mucho estar en esta jornada, en una jornada que se espera que se pueda realmente generar en este entorno un espacio de reflexión sobre la práctica de los profesionales de la educación inicial. Creo yo que es fundamental ubicar estas jornadas en dos dimensiones. Una que tiene que ver con reivindicar la vocación crítica y humanística de nuestra profesión, reivindicar el respeto a la cultura, a la lengua de los jóvenes con los que trabajamos, sobre todo en entornos como el nuestro, en que hay una alta población que tiene también una cultura diferente y una lengua diferente. Y particularmente importante en este momento, cuando necesitamos hacer cambios en nuestra práctica, pues orientados a enfrentar esta situación que estamos viviendo. Y cambios en nuestra práctica que considero que deben ir más orientados que al trabajo con los estudiantes, al trabajo con los padres de familia. En este entorno que estamos viviendo, la relación que se establezca entre el docente y entre el profesor y los padres de familia es fundamental. Entonces, esto nos demanda nuevas formas de actuación, porque tenemos que trabajar mediados por una persona y ya no se trata solamente de complementar en la escuela, en la casa lo que se aprende en la escuela, sino se trata de convertir en agentes educativos a los padres de familia o a los abuelos. En este caso soy abuela y bueno, veo el reto que es actuar como intermediario del profesor. Pues para algunos padres debe de ser algo terriblemente agobiante, que también nuestro trabajo tiene que pasar por mediar esas situaciones, por alentar a los padres de familia a afrontar este reto. Entonces creo que es una jornada muy, muy importante, más importante en este momento, porque realmente implica hacer cambios contingentes, bueno, sin perder la vista de lo que es importante, de lo que es fundamental en el proceso de la educación infantil, en el acompañamiento de ese proceso formativo. Pues me da muchísimo gusto, nos sentimos muy honrados de tener una colaboración con la Universidad de La Serena, tenemos grandes cariños, el doctor Albo ha sido una presencia muy querida entre la comunidad académica, nuestros estudiantes que han tenido la oportunidad de estar ahí, pues han valorado la calidez y la gran calidad que tiene la Universidad de La Serena en la educación infantil y lo mucho que podemos aprender de ustedes. Bienvenida, doctora Desiree, será un privilegio estarle escuchando en este contexto. Y bienvenidos a todos a disfrutar la jornada, a tratar de
sacar el mejor provecho de la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Margarete, por tus alentadoras palabras. Y la verdad es que estamos muy contentos como programa, docentes, estudiantes e invitados. Vamos ahora a ceder la palabra al subdirector administrativo, al maestro Jesús Ellis Karim, que nos va a dar un mensaje. Maestro. Gracias, Tere. Buenos días. Ahorita que estaba presentando a la maestra Margareta, la doctora Desiree, recordé un congreso en el que participé hace como 4 años en el área en la que yo me desempeño principalmente, que es el área de inglés. Y una de las preguntas que regían todo el evento es si el futuro estaba empezando a dar luz de la desaparición de los docentes, si nos estábamos enfrentando a la llegada de los profesores, iba a decir doctores, pero pues también de doctores, profesores, frente a una pantalla. La conclusión del evento nos dijo que no, que necesitábamos ese lado humano, al final de cuentas, ese toque que nos permitiera, una de las palabras que tanto dice Margarita es el apapacho, un apapacho que nos ayude ahí en la escuela. Y a 4 años de ese evento nos estamos dando cuenta que la mayoría de los encuentros pues son a través de una pantalla. Aún muchos no nos acostumbramos, no nos hemos hecho la idea de estar trabajando en esta forma, de vernos a través de pantallas, de interactuar a través de estos medios, pero creo que esto representa para todos nosotros un reto, nos confronta a nuevas realidades y creo que me da mucho gusto para empezar a ver a muchos estudiantes que cruzo nada más en los pasillos, pero ubico el rostro de muchos de ustedes, pero que viene a confrontar nuestra realidad. A lo mejor muchos ya creíamos venir, terminar la licenciatura, encontrar una casa, encontrar un trabajo, y ya más o menos teníamos avisorado cómo iba a ser esto, pero la pandemia nos presenta una nueva realidad, una nueva forma de enseñar, de trabajar. Sí es difícil trabajar con estudiantes en la universidad. No imagino cuál es el trabajo tan pesado que todos ustedes tienen con trabajo en educación infantil. Cómo desarrollar las primeras palabras, los primeros trazos, las primeras interacciones. Uno de los principales objetivos de la educación infantil pues es justamente eso, el generar las relaciones humanas. Y es muy difícil que a través de estos dispositivos los podamos desarrollar de manera como lo conocíamos, y por eso comento de los retos. Ojalá y que esta jornada sea justamente para repensar el trabajo de la educación infantil, los retos que vienen para todos nosotros como profesores, y que a partir de la educación infantil se pueda enlazar todo un trabajo en equipo hasta la licenciatura y hasta maestría, donde podamos continuar con todo lo que ustedes inicien en la educación infantil, y que se revalorice la educación infantil y que no se vea la educación infantil como un año de guardería o de entretener a los niños, porque son ustedes los principales elementos y los constructores del lenguaje, como comentaba, de las relaciones, del movimiento y de la autonomía de los chicos. A todos ustedes, bienvenidos. Doctora Desiree, gracias por participar y acompañarnos, y que sea una jornada de éxito. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, la presencia de docentes del programa, estudiantes, de la maestra Xochitl Castellón Fonseca, quien es coordinadora del área de Ciencias Sociales y Humanidades, y afortunadamente como docente del programa de educación infantil, ¿verdad? Me gustaría que, si me lo permite, fuera ella quien diera la voz de inauguración de esta tercera jornada de educación infantil. Adelante, maestra Xochitl, por favor. Hola, buen día. ¿Cómo están a todos? Aunque ya había saludado, me da mucho gusto estar con ustedes, imaginándome que estamos en el aula magna, deseando que cada vez sea más cercano estar juntos realmente, presencialmente. Imposible no estar, imposible no admirar los esfuerzos que se hacen, o sea, es admirable los esfuerzos que hacen en la unidad académica, que es mi unidad académica, en el programa de educación infantil, que es mi programa, para sacar adelante todo esto, ¿no? Muchísimas gracias a
a la doctora Desiree por aceptar acompañarnos. Ya habrá alguna oportunidad en la que podamos tenerla con nosotros realmente y que pueda acompañarnos por acá. Haremos todos los esfuerzos posibles y nos cuidaremos todo lo que sea necesario para estar pronto en eventos de los cuales nos gustan, ¿no? La convivencia en los pasillos, el quedarnos platicando. Creo que toda esa riqueza que nos va a hacer falta, pero que vamos a aprovechar al máximo el tiempo con este gran esfuerzo. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Margarita, Karim. A todos los maestros que están aquí. Maestra Desiree, muchas gracias. Y bueno, pues si me va a tocar dar las palabras de inauguración, déjenme ver nada más la hora. Formalmente, les pediría que se pusieran de pie, nos quedamos en nuestros espacios como estamos, y me da mucho gusto dar por inaugurada, siendo las 10:15 de la mañana en Tepic, Nayarit, formalmente inaugurar las terceras jornadas de educación infantil, en donde participaremos docentes, estudiantes y invitados especiales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, aplausos virtuales, ¿verdad? El aplauso para todos, ¿no? Para todos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra conferencia magistral y tengo el honor y la dicha de presentar a la doctora Gladys Desiree López de Maturana Luna, de manera física, y tenemos un gran cariño a la Universidad de La Serena y por supuesto a todo el país de Chile que nos acompaña hoy. La doctora Gladys Desiree es expresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, de Chile. Tiene conocimientos sobre toda la institución, pues comenzó su carrera profesional en la entidad. Además fue directora regional de la JUNJI en Coquimbo, Chile. Es educadora de formación de párvulos y posee una amplia trayectoria en lo que respecta a la educación inicial. Es magíster en educación con mención administración educacional y doctorado en mediación pedagógica por la Universidad de La Serena, de la cual ella forma parte como académica, y también de la Universidad La Salle de Costa Rica. Su trayectoria pues es muy vasta, es muy amplia, ha participado en amplios proyectos de investigación sobre educación parvularia en Chile, es docente de la Universidad de La Serena y es coordinadora también de muchas unidades y universidades dentro del mismo país. También es miembro fundadora de la OMEPEP, de la Organización Mundial de Educación Preescolar. Pues muchísimas gracias, doctora. Le voy a ceder el micrófono para que iniciemos su magistral conferencia. Un placer tenerla de manera virtual en México. Muchos cariños. Muchas gracias por los saludos, las presentaciones y también por esta acogida tan amorosa. Y la verdad es que creo que siempre hay una reciprocidad en quienes somos colegas y compañeros siempre digo compañeros y compañeras de ruta, ¿cierto? En esta tarea de educar, que nos creemos también esa historia, ¿cierto? De que tenemos que ser agentes transformadores, etc. Y por eso quiero saludar especialmente a todos y todas quienes son autoridades de la carrera, de la universidad, de esta unidad, de la licenciatura, etc. A Teresa, que también, y por ahí a otras personas también he tenido el gusto de conocer cuando hemos hecho los intercambios. La verdad es que ha sido siempre una situación muy grata. Y por supuesto, y más todavía, saber que están ahí estudiantes que para mí toda la vida también han sido un motor de superación, un motor de actualización, de diálogo permanente y también de construcción de saber en conjunto, a través de sus investigaciones, de sus inquietudes, ¿cierto? Entonces, muy contenta de estar en esta oportunidad y poder contribuir, tal vez también con alguna idea, pero creo que las palabras que ya se han dicho
tienen mucha coincidencia con lo que quisiera yo también plantear hoy, porque es tan amplio el tema de la educación y de la educación inicial, pero que también quise como poner el foco en los nuevos desafíos, porque claramente estamos en una situación que creo nos ha hecho replantear la educación, las formas en cómo también veníamos haciendo, ¿cierto?, estas interacciones, tal vez todo aquello en lo que estábamos poniendo mucha atención y a lo mejor desatendiendo otras cosas que hoy día se han vuelto muy relevantes. Entonces, creo que sí tenemos grandes desafíos que nos hacen replantearnos, como decía, tal vez también aquel rol hospitalario, ¿cierto?, de la educación inicial, que muchas veces se ve un poco subsumido en esta idea de la educación como más escolarizada, ¿cierto? Y que dejamos un poco de lado ese rol hospitalario que tiene que ver con el cuidado y la protección, que sin eso hay lo de la propuesta o el propósito educativo solo va a ser un trámite, porque no va a haber realmente no va a repercutir internamente en los niños y en las niñas si no hay temas emocionales, psicológicos, afectivos resueltos desde esta dinámica de interacción que tiene que proporcionar, ¿cierto?, ese clima de bienestar para que se produzca este proceso educativo que es el que todos y todas buscamos, ¿cierto?, en estas interacciones. A mí me gustaría compartir una diapositiva para ir también fijando algunas ideas. Siempre pienso en la mediación pedagógica que también tiene que ver con lo auditivo, lo visual, los anclajes, también de distintas formas. Entonces, partir también diciendo cosas que parecen súper obvias, pero que por muy obvias que son, a veces se olvidan o se pasan por alto, ¿cierto? La educación inicial se define de un enfoque de derecho. O sea, la educación, ¿cierto?, es un derecho fundamental. Y por lo general pareciera ser que la educación inicial no está considerada tan fuertemente. Ya vemos que recién en los distintos países recién se está avanzando en una obligatoriedad o en asumir la educación inicial como el primer nivel del sistema educacional, ¿cierto? Todavía está en una condición que podemos tener discrepancias, ¿cierto?, en eso, pero que es un derecho de los niños y las niñas, eso no tiene discusión. El tema es qué tipo de educación, hacia dónde vamos con nuestra educación, qué estamos exigiendo a la familia, a los niños y a las niñas, y también qué estamos entendiendo por educación. Ya vemos que los grandes problemas que se han generado hoy, en este tiempo de la pandemia, ha sido precisamente el qué estamos entendiendo por educación. Porque hemos agobiado también a la familia creyendo que porque se cierra el establecimiento, entonces se traslada el establecimiento para la casa, ¿ya? Y por lo tanto hacemos a la familia una exigencia de una continuidad, como que aquí no pasaba nada, de cierta normalidad, ¿cierto?, dentro de la casa, donde de alguna forma los padres o quienes están con el rol de cuidar a los niños y las niñas, tienen que asumir esa tarea, asumir la tarea educativa, pero la educativa formal. Porque de alguna forma, y creo que en México afortunadamente, los programas han relevado siempre el valor de la educación comunitaria, como también de la relevancia de la familia en el proceso educativo. En otros lugares donde se ha formalizado demasiado la educación y se ha institucionalizado, por supuesto que ahí hay hoy día
un mayor problema. Un mayor problema porque ni la familia ni las comunidades han ido a la par con la escuela en este diálogo, en esta conversación, ¿cierto? Sino más bien han quedado fuera de la institucionalización que se ha hecho de la educación. Entonces se le ha dado como una hegemonía, como un protagonismo tal a la educación formal, institucional, que hoy día, cuando necesitamos que esos muros se derriben porque las escuelas están cerradas y por lo tanto que la educación continúe, creemos que esa educación es estrictamente la que ocurre dentro de las instituciones. Y el tema es que la educación es mucho más amplia que la que ocurre única y exclusivamente dentro de una institución. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un derecho, que los niños y las niñas son portadores de ese derecho, ¿cierto? Son sujetos de derecho, y también son ciudadanos, ciudadanas, tienen opinión, tienen necesidades propias, pero tienen capacidad también de poder decir y de poder expresar lo que les pasa. Entonces, también oscilamos entre una educación absolutamente institucionalizada y por otro lado una protección tal que tampoco permite a los niños o le da espacio a la participación activa en las decisiones que se toman y en las políticas públicas que se elaboran. Entonces, en las políticas públicas hablamos los adultos y las adultas, ¿cierto?, por los niños y las niñas. Pero, ¿dónde están los espacios para que ellos públicamente, es decir, también sean no solo personas, no solo cumplan este rol político al interior de sus hogares, si es que les dan esa posibilidad también de participar en las decisiones, sino también sean capaces de expresarlo para que la política pública pueda también considerar las voces y las necesidades que tienen los niños y las niñas. Tienen mucho que decir. Cada vez que se les pregunta cuál es el mundo que se imaginan o cómo se imaginarían su calle o cómo se imaginarían la convivencia o cómo se imaginan, ¿cierto?, el mundo en el que quieren estar, tienen bastante más claridades que las que nosotros creemos y a veces más claridades que los propios adultos tenemos. Porque parecen cosas muy superficiales, pero que no son así. Muchas veces después que nos hemos dado una tremenda vuelta, hemos llegado a lo que los niños y las niñas habían dicho hace mucho tiempo. Hoy día, por ejemplo, pintando de colores las calles, pintando de colores las plazas, haciendo, a lo mejor dibujando algunas rutas o algunos juegos, ¿cierto?, de psicomotricidad en las veredas, son cosas que los niños han ido diciendo hace pero un montón de tiempo y hoy día se incorpora como el gran descubrimiento de que las ciudades tienen que ser cohabitadas por adultos y por niños. La educación parvularia no puede, nosotros hablamos de educación parvularia en Chile porque no nos convence el concepto de preescolar independiente de que es el concepto que se usa a nivel mundial, pero el concepto de preescolar siempre lo hemos considerado como acotado a un entrenamiento para la escuela, tal como lo dice como lo decimos, digamos, ¿cierto? Como esa definición de preescolaridad. Entonces hablamos de una educación parvularia que tiene que ver con la educación en una edad, digamos, para un grupo etario, ¿cierto?, que tiene ciertas particularidades, necesidades, requerimientos, y también un millón de potencialidades que debemos saber desarrollar al máximo para que sea de verdad un desarrollo pleno de todas las infancias, y hablar también en plural cuando hablamos de las niñeces y no la niñez, porque ya vemos, y ya también es lo que decía en el principio, y sé
¿cierto? Que en México también la realidad es bien diversa y por lo tanto las niñeces no son de este niño, niña universal, ¿cierto? Que muchas veces la teoría lo podemos tener como un referente, pero tenemos que tener cuidado con esos referentes, porque puede ser que estén muy alejados de algunas niñeces que quedan fuera de ese marco. Entonces, tenemos que empezar a hablar siempre en plural de las familias, de las comunidades, de las niñeces, de las infancias, porque abre el espacio a la diversidad. Y ese abrir espacio a la diversidad, estaríamos también respetando a los niños y a las niñas, digamos, como sujetos de derechos, ciudadanos singulares, personas diversas, etcétera, etcétera. ¿Mm? Tal como a mí me presentaron, hoy yo estoy cumpliendo el rol también de vicepresidenta de la OMEP, que es la Organización Mundial para la Educación Preescolar en Latinoamérica. Una organización, esta Organización de Educación Preescolar, nace en 1948, en una época de posguerra, y por supuesto que ahí también es donde se empiezan a gestar a difundir con mayor énfasis todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, particularmente de los niños y las niñas. Y uno de esos derechos, y del que también toma esta bandera de lucha, digamos, la Organización Mundial Preescolar, es el derecho a la educación. Y en el año 1989 se establece el interés superior del niño como un principio fundamental en el ordenamiento jurídico, universal, que mandata el cuidado personal y pleno respeto a los derechos de niños y niñas y adolescentes para el desarrollo de sus potencialidades y la satisfacción de las necesidades de los diferentes ámbitos de la vida. Esto no es solo una declaración, hay una convención que exige a los estados y por supuesto también a quienes estamos trabajando por eso, a promover, difundir y, por supuesto, tratar de ser garantes también de que esos derechos se cumplan. Porque si bien está esto, donde la Convención de los Derechos del Niño es uno de los tratados que más adhesión tuvieron, y por lo tanto todos los estados se comprometieron a cumplir, pero hoy vemos que muchos niños y niñas son víctimas en la guerra, en la guerrilla, víctimas de las migraciones. Ustedes han vivido eso, niños y niñas en la frontera, ¿cierto? Viviendo la absoluta precariedad cuando están en ese trance, digamos, ¿cierto? Que es el migratorio, que es muy terrible y que pone a los niños y a las niñas en un tremendo riesgo. Entonces, vemos que si bien hay una declaración, que hay un respaldo jurídico importante, potente, aún así los derechos de los niños y las niñas se vulneran cada minuto. Entonces, en la formación de los educadores y educadoras del nivel inicial, tiene que haber también una formación política en el sentido de que tenemos que ser también agentes activos y activas de esas políticas públicas. No esperar que esto se hizo en un congreso, se hizo en un parlamento, se hizo donde se tomaron las decisiones y nosotros sencillamente acatarlas, sino también cómo nosotros hacemos escuchar la voz de los niños, a lo mejor rescatando sus propias voces y poniéndolas también sobre la mesa. Esto de forma aislada es muy difícil. Por eso la organización, en este caso la Organización Mundial de la Educación Preescolar, genera este encuentro, genera la sinergia, ¿cierto? En Latinoamérica se está trabajando fuertemente, donde por supuesto también México está participando activamente, y la idea entonces es poder hacer ver esta debilidad en términos de aquello que tiene que ver con la educación y también entendiendo que la educación no se agota dentro de las instituciones.
Bueno, ya veíamos entonces, ¿cierto?, que la importancia es precisamente que son los primeros años de vida y que por supuesto marcan e impactan en esta trayectoria futura, que creo que lo podemos encontrar en muchas definiciones. La podemos leer y la podemos recitar. El tema es cuánto aportamos cada día y qué estamos haciendo cada día para que eso sea así. Y si sabemos que impacta en esa trayectoria futura y que impacta en el presente, ¿con qué estamos contribuyendo? Creo que esa sola claridad nos permite focalizar a lo mejor en algunas acciones para decir, por aquí vamos y aquí es donde nosotros vamos a contribuir, porque esto es clave para el desarrollo pleno de nuestras infancias. Entonces, ¿qué voz es la que vamos a levantar? ¿Cómo nos vamos a organizar para que no estemos aisladamente luchando por estos derechos de los niños y las niñas y por el derecho a su educación y a una educación pertinente, de calidad, ¿cierto?, inclusiva, y que no estemos en solitario, sino actuando en conjunto? Dice también las experiencias tempranas basadas en las interacciones estables, sensibles a las necesidades de los niños y las niñas, que provoquen estos efectos positivos y duraderos, y por supuesto también el juego espontáneo en la niñez como un mecanismo para lograr aprendizaje significativo y propender a esa creatividad, al arte, a la imaginación, que también en la tarde creo que vamos a estar con un taller que apunta, ¿cierto?, también a estas situaciones, ¿cierto?, que generan o permiten desarrollar toda esta propensión de los niños y las niñas a crear a través de la imaginación, pero porque el juego es su mayor forma de fluir en la vida. Los seres humanos somos juego. Ya lo decía Huizinga, ¿cierto? En su libro Homo Ludens, dice, el ser humano no es solo sapiens, ya no es solo el que piensa, el que tiene el saber, también es Faber porque construye y también es Ludens porque juega. Entonces, en el juego encuentra la satisfacción de aprender, de descubrir, de explorar y de imaginar. Alison Gopnik, una psicóloga que ha escrito el libro El filósofo entre pañales, ahí fue que Alison Gopnik empezó a ser parte también de las lecturas propias de la educación superior y en la formación de educadores de párvulo, ¿cierto? Ella se dedicó a observar, y por supuesto durante mucho tiempo, a los niños y las niñas, y se dio cuenta de que sus preguntas eran absolutamente filosóficas, que eran muy profundas y que no eran preguntas superficiales y que requerían respuestas superficiales, sino más bien cómo efectivamente cuando nosotros escuchamos activamente a los niños y a las niñas, nos van a poner de verdad en una situación muy compleja, porque sus preguntas tienen esa dimensión heurística, ¿cierto? Que es que quieren saber más y más y más y más, y no se conforman con ninguna respuesta porque tampoco están buscando respuestas. Están manifestando una curiosidad epistemológica, que es el querer saber más sobre las cosas. Entonces, dice, hasta hace poco los científicos creían que los bebés eran seres irracionales debido a que tenían un pensamiento y experiencias limitados. No solo los científicos, también, y es penoso, pero también educadores y educadoras que muchas veces creen que todavía son bebés y no piensan en el daño que puede estar ocurriendo, por ejemplo, en estos niveles iniciales, donde acá se llaman salas cuna, me imagino que es como el primer nivel, ¿cierto?, en esta trayectoria, pero donde, por ejemplo, los bebés todavía están en una cuna, necesitan tomar su biberón, y no se les toma para dar el biberón, sino más bien se les acomoda en la cuna y se les pone el biberón para que no se vayan a ahogar, tomando todas las precauciones, pero no hay ninguna atención en saber que a esa edad, si no tiene los brazos que lo acunen y la posibilidad de darles el biberón, aunque sea 2 veces a la semana que le toque a uno, si es que son muchos y muchas, va a tener una repercusión en su desarrollo emocional
muy grave. O sea, el abandono puede ocurrir en un lugar donde hay otras personas también. La negligencia y el abandono son absolutamente posibles y sobre todo a estas edades tempranas. Bueno, pero ya decía entonces Alison Gomez, los niños y las niñas aprenden, imaginan, se preocupan más que cualquier adulto de muchas cosas. Están atentos. ¿Qué te pasa? Leen el gesto. Los niños, las niñas, cuando ya tienen esta interacción, ¿cierto? Y donde verbalizan lo que pasa, están muy atentos y saben leer la emoción. Leen que tu cara, estás enojado, leen tu cara que si estás enojado, estás triste, te pasa algo, te duele algo. Están mirando todo el tiempo, están atentos, están mucho más atentos y atentas al entorno que nosotros que estamos viviendo en un tiempo, muchas veces futuro, y no estamos viviendo el presente. Esa es la gran diferencia que tenemos con los niños y las niñas. Los niños y las niñas están aquí, en cuerpo y alma, están en este momento y están mirando y captando todo lo que está pasando a su alrededor. Nosotros a veces estamos físicamente, pero con nuestra cabeza puesta en lo que tenemos que hacer una hora más tarde, mañana, pasado, en todas las otras preocupaciones. Por lo tanto, no estamos atendiendo a todo lo que los niños y las niñas sí están poniendo atención. Por eso, Gomnick dice, los niños y las niñas representan el Departamento de Investigación y Desarrollo de la especie humana. O sea, están investigando, están generando conocimiento permanentemente, y los adultos estamos en este departamento de producción y mercadeo, dice ella, que es esto llevándolo a lo empresarial, ¿cierto? Entonces ella dice, los adultos estamos más preocupados del producto, ¿cierto? Y de cómo luego vendo este producto, más que del proceso y de la investigación a acción, de lo que está pasando en ese momento, de qué es lo que les gusta o no les gusta a los niños, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aportes, cuáles son sus preguntas, etcétera. Estamos más centrados en el producto para decir que efectivamente los niños y las niñas dentro del aula o durante el tiempo que estuvieron en un jardín infantil aprendieron tal o cual cosa. Entonces, muchas veces nos centramos más en el resultado que en el proceso de cómo podrían en algún minuto llegar a un resultado, porque el tema es ese proceso de aprendizaje, más incluso en el momento que el producto mismo que puede suceder, a lo mejor no en el mismo momento, sino en un tiempo más adelante. Entonces, dentro de los desafíos, ¿cierto? Que habíamos puesto, desafíos que tenemos ahora, es también rescatar la validez y la importancia del juego cotidiano, o sea, la importancia que tiene el juego cotidiano para los niños y las niñas. Entonces, ¿por qué? Este juego cotidiano, ¿cierto? Es una forma de experimentación con el mundo, de obtención de datos, de extracción de nuevas conclusiones. Entonces, ¿por qué lo pongo como uno de los desafíos? Porque si ustedes se fijan en las noticias a nivel mundial, el tema es, y que entiendo el sentido, no quiero negar eso, entiendo el sentido, pero pareciera ser que porque se cerraron las escuelas, los niños y las niñas quedaron en pausa. Como que no están funcionando las escuelas, entonces, ¿qué pasa con los niños y las niñas? Y están teniendo una terrible involución, y entonces tenemos que tratar de que la escuela se vaya a la casa, como les decía al principio, para que allí sigan sucediendo algunas cosas. Si tenemos la posibilidad de la tecnología, entonces pongamos a los niños y a las niñas a muy temprana edad frente a un computador para enseñarles los contenidos que yo tenía programado en mi planificación, en mi programa. Entonces, creemos que porque yo paso ese programa, voy avanzando. Sin pensar en si eso es saludable o no para los niños y las niñas, o para qué podría aprovechar esta posibilidad de estar en la pantalla. Recién ya lo decía Karin. Karin es tu nombre, ¿verdad? Karin ya lo decía, ¿cierto?
que la pantalla no reemplaza esa interacción, menos va a generarnos la posibilidad de este aprendizaje profundo, duradero. O sea, a lo más podríamos decir, ¿cierto?, que esta pantalla nos va a permitir que nos miremos la cara, que yo tal vez le diga cosas amorosas, que ya va a pasar, que nos tenemos que cuidar para encontrarnos, ¿cierto? Nos puede permitir esa interacción que va a generar este sentimiento de ser importante para el otro o para el educador, para la educadora, ¿cierto? Me echa de menos, la maestra me quiere, ¿cierto? Porque me llamó, me preguntó cómo estaba, me hizo reír porque me contó una anécdota, etc. Creo que eso genera mucha más disposición al aprendizaje cotidiano que puede estar viviendo que si lo sentamos ahí para entregarle, para poder desarrollar ciertos contenidos. Tenemos que tantear muy bien esa realidad como para poder hacerlo. Y nos hemos encontrado a nivel de distintos países que hay una diversidad de formas en cómo están abordando el tema remoto, ¿cierto? En algunos casos lo que les estoy diciendo y en otros ha sido también buscar la fórmula a través de la familia, pero diciéndole a la familia también que pongan atención a los juegos que están haciendo los niños y las niñas, porque en ese juego también están aprendiendo. Entonces vamos quitando o disminuyendo esta tensión que tienen las familias cuando creen que sus hijos o sus hijas están involucionando en esto y que por lo tanto van a perder todo lo aprendido, etc. Entonces, en el juego, y aquí quiero decirles que yo soy educadora de párvulo, he estado, pero toda mi vida cercana a las aulas, estuve trabajando directamente en aulas 12 años, y por lo tanto, lo que les digo es también con mucha tristeza, digamos, de cuando me he dado cuenta, porque estaba haciendo investigación en terreno, y me doy cuenta de que muchas veces los niños y las niñas están jugando, y sus juegos son tan profundos, están descubriendo tantas cosas, y las educadoras, las docentes, las maestras, están en otro lado, por lo tanto no están viendo esos procesos, y cuando llegan, sencillamente llegan para decir, ya se acabó el tiempo y vamos guardando. Entonces, no hay una observación activa también de lo que está pasando con los niños y las niñas en sus juegos emergentes, en los juegos que son muy contextuales, porque lo que hay alrededor les sirve como elemento para investigar, para explorar y para jugar, para crear mundos posibles. ¿Ya? Entonces, a esto le tenemos que poner atención, porque muchas veces ponemos atención a las planificaciones que tenemos nosotros, ¿cierto? Y a la actividad donde los niños tienen que responder a nuestra planificación. Pero cuando están haciendo su trabajo libre, cuando están jugando, están generando estos aprendizajes de manera lúdica, muy creativa, en ese rato muchas veces los adultos no están presentes. Y se pierde toda esa riqueza de aquello que los niños y las niñas manifiestan en esos espacios que a veces, por distintas razones, entran al aula, ¿cierto? Y en ese momento están con una disposición más a hacer aquello que le están diciendo que tiene que hacer, más que en la creación propia como lo hacen en sus juegos libres. Bueno, aquí quiero mostrar, por ejemplo, que en estas imágenes, si ustedes se fijan, esta es una sala cuna mayor, es decir, de 1 a 2 años tienen los niños y las niñas acá, y si ustedes se fijan, ninguno, o sea, no hay estos tipos de trabajo donde están todos juntos haciendo lo mismo. A lo mejor parece súper obvio, pero no siempre es así. A veces tendemos a juntar y hacer una actividad para todos. Y eso es imposible.
porque los intereses y las ganas de seguir explorando y de seguir jugando con algo que llamó la atención es muy poderoso, y no quieren estar necesariamente en una actividad que propone la educadora, que la puede proponer, pero tiene que estar clara de que si hay 20 niños y niñas en esa aula, ¿cierto? Tal vez 5 van a estar conmigo en ese momento donde yo hago la propuesta. Entonces, ¿qué hace el resto? El resto tiene que tener otras posibilidades también dentro, si estamos dentro del aula tienen que tener otras posibilidades. Otras posibilidades que también le generen la posibilidad de ensayar, ¿cierto? De crear nuevas formas, de inventar, etcétera, de explorar. Por eso, hoy se llama al ambiente, se le considera el tercer educador o educadora, ¿cierto? El ambiente sería el tercer educador si pensamos en que por lo general están los materiales, la docente, ¿cierto? Y también está este ambiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que planificar? Si ya no podemos planificar una actividad porque no sabemos qué es lo que les va a llamar la atención a los niños y las niñas, tenemos que entonces poner el ojo en ambientes, en planificar ambientes que les permita y también la recursividad. ¿Qué es lo que ocurre con una actividad? Desarrollamos una actividad que la pensamos nosotras, ¿cierto? Es lo más antidemocrático, porque es una actividad que la pensamos nosotros, la planificamos nosotros, le ponemos tiempo nosotros, etcétera, etcétera, y los niños y las niñas solo acatan las instrucciones de aquello que está en la planificación. Y si es la actividad, todos hacen lo mismo, y cuando se acaba esa actividad, ahí es el rato, ¿cierto?, donde a lo mejor tienen la posibilidad de estar en un juego más libre, si es que también tienen esa posibilidad, porque a veces en espacios que son más escolarizados están esperando la nueva instrucción. Entonces, ¿en qué momento ocurre también esta instancia recursiva? Si nosotros sabemos que por repetición vamos aprendiendo. Quienes no sabíamos ocupar el Zoom, seguramente estuvimos bien inseguros al principio de cómo lo hacíamos, y hasta que ya el Zoom empezó a hacer, nos encontramos en el Zoom a las 7, a las 8, a las 3, a las 4, y al final que fue tanto el ensayo en el Zoom, que ahora ya creemos que dominamos el Zoom. Pero si decimos, por ejemplo, oye, créame 4 salas para hacer trabajo de grupo en el Zoom, ahí sí que no sé, porque hasta ahora lo que yo he ensayado es que yo entro por un link y estoy adentro de una sala. Pero crear yo las 4 salas, los trabajos de grupo, probablemente, no sé. Tendría que ensayar eso para poder saberlo. Pero cuando estamos con los niños y las niñas, le hacemos actividades que es esa actividad y después nos vuelven sobre ella. Entonces, ¿cuándo ensayan? ¿Cuándo le damos la posibilidad para esa recursividad necesaria para el aprendizaje? Entonces, el ambiente tiene que permanecer un tiempo con algunos elementos para que los niños puedan ir de nuevo, y van a ir, y probablemente van a ir a explorar una caja, pero resulta que esa caja un día tiene otras cosas, no las que tenía antes, para generar este conflicto cognitivo, ¿cierto? O a lo mejor la caja que era muy liviana, ahora la caja está pesada, etcétera, pero en la misma caja y siguen explorando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos de manera muy creativa también, poniendo elementos en el ambiente que vayan generando esta transformación, pero que permitan la recursividad? Yo diría que esta forma más episódica de presentar las actividades no genera esta posibilidad de ensayar sobre lo mismo. Entonces podríamos decir que es un aprendizaje muy poco duradero. Porque ¿cuándo va a durar? Cuando efectivamente lo ensayan. Esto lo dijo, además lo dijo Piaget hace un montón de tiempo, ¿cierto? Cuando hablaba de las reacciones circulares primarias, secundarias, y sabemos que somos así, los seres humanos somos recursivos, ¿cierto? Queremos que nos expliquen una y otra vez. Y en esta reacción circular, ustedes se fijan que los niños y las niñas van sobre lo mismo, y después cuando le cuentas un cuento, quieres que se lo cuenten otra vez, y tú le cambias una parte del cuento y te dicen, no, no es así, porque están comprobando, ¿cierto? En esto de la investigación y el desarrollo, están
están comprobando que lo que viene en el cuento es tal cosa, que ya lo saben. Entonces se anticipan a la realidad. Entonces dicen, ya, y tú le cambias porque a veces nos da por inventarle los cuentos y después nos olvidamos. Entonces lo vuelves a contar y ya no te acuerdas cómo se llamaba el personaje o cuál era el personaje que aparecía en qué momento. Entonces le cambia ese personaje y te dicen, no, porque ahí no iba ese personaje. ¿Ya? Entonces, y te recuerdan porque están comprobando que eso, ¿cierto? Era, la historia era otra. ¿Ya? Bueno, aquí están estos ambientes y también donde las personas, las agentes educativas, ¿cierto? Están siempre a ras de suelo y están ahí a la altura de los niños y las niñas, mirando en una conversación, cara a cara, ¿cierto? Donde estén a la misma altura los ojos, y no que los niños y las niñas siempre tengan que estar mirando en vertical hacia arriba, porque eso tampoco es democrático. ¿Se fijan? Porque hay una asimetría incluso en el tamaño. Entonces, ¿cómo yo dialogo con alguien que lo tengo que estar mirando todo el rato hacia arriba? Que a veces ni siquiera le conozco la cara de frente. Esa uno. Entonces, el juego, los desafíos que tenemos ahora es recuperar, como decía recién, ¿cierto? El juego, y también ya le había anticipado la pedagogía del cuidado. Nosotros hemos peleado muchísimo porque, como les decía también, se entienda de que no vamos a estudiar solo para, siempre decimos, para ir a cuidar a los niños y las niñas. Por supuesto que el tema lo tenemos que entender desde una pedagogía también del cuidado, ¿cierto? Tenemos que hacernos cargo porque son niños y niñas que todavía son muy dependientes. Van a tener una autonomía, pero que van a requerir siempre de adultos y adultas significativas que estén ahí. Pero para ser adultos y adultas significativas, tenemos que entender que el cuidado también es parte de la pedagogía. Tiene que haber ahí, entender que ese cuidado no es solamente el cuidado que puede hacer cualquier persona, es porque sabemos claramente qué cuidados tenemos que tener, hasta dónde podemos estar encima, hasta dónde dejarlos más solos. Tenemos que saber cuidar y saber querer. Como decía Paulo Freire, saber querer bien. Entonces, yo siempre me preguntaba y decía, claro, él decía, hay que saber querer bien. Los educadores y las educadoras tienen que saber querer bien. Las madres también, las familias. Entonces, claro, si hay un querer bien, es porque también hay un querer mal. Y entonces empiezo a buscar y digo, claro, hay un montón de dichos, ¿cierto? Que muchos dicen, hay cariños que matan. O sea, el cariño que mata es aquel cariño que tanto te quiero que hago todo por ti, que cuando yo no estoy ya no sabes cómo sobrevivir. Entonces, el tema es ese cuidado y ese cariño desde una pedagogía que también le entregue las herramientas para que luego se pueda autocuidar, por supuesto. Entonces, el cuidado es un paradigma que propone nuevos modos de relación con la vida, la sociedad y con la madre tierra, que también es otro tema. Por ejemplo, en esta pedagogía del cuidado y en proyectos educativos, ¿cierto? Que apuntan apuntan al cuidado en general, ¿cierto? Entonces dice, es un proyecto educativo que apunta a este cuidado muy amplio, pero por ejemplo tienen una pecera en el jardín infantil. Cuando nosotros estamos hablando de este cuidado y también un cuidado con la naturaleza, con la madre tierra, tenemos que pensar que es coherente que podamos tener una pecera. Si tenemos ahí la pecera, ¿para qué? Para que los niños y las niñas vean los peces, pero ya en buscando a Nemo, ¿cierto? Ya pudimos entender, porque le pregunté a un biólogo marino y me dijo buscando a Nemo, pero se asesoraron 100% con biólogos marinos para que pudieran explicar la vida de los peces y por lo tanto cuando tocan la pecera, los peces sienten las ondas y eso ya es el estrés máximo de los peces. Entonces,
tener una pecera para nosotros deleitarnos viendo los peces no es saludable para los peces, es terriblemente tensional. Provocamos una tensión tan gigante que muchos de ellos terminan escondidos abajo de las roquitas de la pecera que le ponemos, ¿cierto? Y se esconden, porque sufren mucho ahí en esta pecera. Por lo tanto, yo me imagino, mientras está la pecera solita porque no hay nadie, deben estar disfrutando los peces. Cuando llegan todos los niños, todos lo quieren tomar y les golpean porque el pececito es lindo, eso es terrible para los peces. Entonces, también tenemos que pensar que en esta pedagogía del cuidado, es una pedagogía del autocuidado, del cuidado por el otro, por la otra, pero también por el entorno natural. ¿Ya? Como también tenemos que pensar en que todo esto es parte también de mi propio cuidado. Y esto, en tiempos de pandemia, creo que es una de las cosas que más deben haber aprendido los niños desde lo sanitario, ¿cierto? El lavado de manos, el que tienen que usar la mascarilla, que tienen que tener distancia, etcétera. Todo eso, y también la responsabilidad que tenemos frente al cuidado de las otras personas. Si yo no uso la mascarilla, si yo no me cuido, también se enferma el otro, etcétera. O no pueden ir a ver a la abuelita porque la abuelita está más viejita. Yo me niego a eso porque yo también soy abuelita y yo digo, no solo por viejita, sino porque también tenemos que cuidar a los demás nomás. Entonces, pero saben ellos, ¿cierto?, que hay ahí un cuidado que tiene que ver con lo sanitario, pero eso también tiene que pensar ahora, y en muchas casas, y también muchas familias, están trabajando, por ejemplo, haciendo huertas en la casa, huertas comunitarias, y eso también ha sido un tremendo aprendizaje. Entonces, si ustedes se fijan, hoy día están apareciendo también formas que son muy ancestrales de educación que empezaron a aparecer, que eran las que habían quedado como fuera de la hiperformalización, ¿cierto? O formalidad del proceso educativo. Entonces, hoy día empieza a aparecer todo esto. Uy, fíjate que tengo hierba, ahora también es como tomemos más aguas de hierba porque son saludables, tengamos una huerta ecológica, etcétera, cosas que siempre había estado la posibilidad, pero hoy día cobran más sentido. ¿Se fijan? Y cobran sentido por una situación como límite que estábamos viviendo y que nos hizo mirar casi nuestras raíces. ¿Ya? Y el mirar nuestras raíces las llevamos ahora y probablemente, y que sería también uno de los grandes aprendizajes, es que si llega, y que es lo que espero que ocurra, ¿cierto? Que volvemos a las escuelas, volvemos a compartir, estas cosas no se nos olviden. Por eso es tan importante también incorporar esta pedagogía del cuidado. De niños y niñas que están ahí solos conversando o explorando con la pintura, que ya vamos a ver, ¿cierto? Que en estos juegos libres también es el juego libre con los distintos elementos, incluso la pintura en un papel, ¿cierto? Esta chica ahí está, no sé si está pintando como nosotros concebimos la pintura, o está explorando ese material. Imagínense lo que está sucediendo ahí. De partida, tiene esta posibilidad de meter toda la mano en la pintura. Esa pintura, ¿cierto? Primero es viscosa, o sea, mete la mano y es una cosa viscosa, ¿cierto? Y que la empieza a pasar por la mano, después la pasa, mírese ahí como está, con las dos manos así, ¿cierto? Como pasándola en el papel, ve que deja, que efectivamente pinta. Pero después va a meter la mano de nuevo y la va
a combinar con otra y la pintura se vuelve de otro color. Y después va a tener las manos con esta pintura y va a pasar un rato y ya no está viscosa. Ahora está seca y tiesa. Entonces va a empezar a querer sacársela de las manos y va a caer como polvo. O sea, en ese momento, más que la pintura misma que pudo dejar plasmar la hoja, que es el resultado que los adultos cogemos, ¿cierto? Y lo ponemos ahí como la obra de arte de la niña que hizo con la pintura y la ponemos, ¿cierto? Porque acuérdense, como decía la Alison Gomni, nosotros llegamos al momento del producto y el mercadeo dice ella que es como que yo lo difundo, ¿ya? Entonces, pescamos el producto y lo ponemos en un panel, esperamos que se seque y después lo vamos a meter en una carpeta y se lo vamos a mostrar a la familia, etcétera, el producto. Pero, ¿qué ocurrió ahí? Imagínense todo el proceso investigativo que desarrolló esta niña cuando vio toda esta transformación de la materia. Desde esta pintura viscosa, además que se combina y se cambia de color, y además que después cambia su densidad, ¿cierto? Se vuelve polvo, etc. O sea, ella en ningún minuto va a creer que esa obra que nosotros pusimos ahí era el aprendizaje o el resultado de su trabajo. Lo que aprendió en ese rato, en ese momento, en todo ese proceso, es lo más importante. Y aquí ustedes conocen, ya lo nombraron a Carlos Calvo, él escribió un libro que se llama Del mapa escolar al territorio educativo. Y eso también es uno de los grandes desafíos, ¿cierto? Que tiene que ver con qué tan coherente con la cultura, con esta dimensión sociocultural de los niños y las niñas, es ese mapa escolar que tenemos, que son las planificaciones. ¿Qué tanto conversan con eso? ¿Qué tanto hoy día, que están en la casa los niños y las niñas, muchos de ellos están en la casa, y que nosotros queremos dialogar y que queremos que desarrollen ciertas tareas, qué tanto conversa esa tarea, ¿cierto?, que nosotros estamos planificando con los contextos socioculturales de los niños y las niñas? ¿Y qué tanto ha conversado aquella planificación que hacíamos cuando estaban yendo a los establecimientos, ¿cierto? ¿Qué tanto conversa eso que ocurre dentro de la escuela con su contexto social y cultural? O le hablamos desde la cultura dominante y muchos quedan ahí tratando de responder como pueden, ¿cierto? ¿Qué es lo que efectivamente nosotros estamos considerando o estamos muy centrados en programas nacionales, ¿cierto? Programas nacionales que nos dicen, nos dan las orientaciones y todo, por ahí trabajamos y elaboramos una planificación muy coherente con este mapa ministerial, pero ¿qué tanto conversa eso con los niños, las niñas, las familias y las comunidades con las que estamos trabajando? Entonces, reconocer también esos espacios históricos, ¿cierto?, que son más sinérgicos, donde los niños y las niñas van generando aprendizaje en esa cotidianidad, que van a ser mucho más pertinentes que los que aprendan en la escuela. Eso se los doy por seguro. Entonces, convertir la escuela en el lugar y tiempo para equivocarse, que es lo que pasa en la vida cotidiana. Cuando los niños juegan, exploran y intentan muchas veces. Todos los grandes inventores de la historia probaron 100 veces, 1000 veces antes de el invento que hicieron. Pero si no les damos nosotros tiempo a equivocarse dentro de este espacio más formal de educación, si estamos esperando que lo hagan bien, entonces para que lo hagan bien incluso yo le ayudo en el 80% del trabajo para que le resulte bonito y quede bien, entonces estamos enseñando a que el error eso es como
como es malo equivocarse. ¿Ya? No me puedo equivocar, tengo que tratar de que sea bueno. Entonces, al final, eso es poco real, porque en la vida cotidiana te equivocas muchas veces, ¿ya? Y tienes que volver a hacer. Y nosotros mismos que impedimos que se equivoquen o no le damos espacio para la equivocación, nos estamos equivocando todo el tiempo, ¿no? Entonces, el darse cuenta, y tenemos que darnos cuenta también, que para llegar a tener más o menos una certeza, tuvimos que errar muchas veces antes, ¿no? Y eso los niños y las niñas lo tienen súper claro, porque siempre están explorando, investigando, comprobando, se hacen hipótesis, comprueban hipótesis y todo tipo de experiencia investigativa. Y muchas veces eso queda oculto en el currículum. Y también vamos a ver, ¿cierto?, que dentro de este territorio o del territorio educativo, ¿cierto?, que no necesariamente es un territorio geográfico, sino dentro de todo lo que tiene que ver con lo educativo, pero desde el propio vivir y la propia experiencia de los niños y las niñas, nos vamos a dar cuenta también que ahí hay una gran distancia temporal, espacio-temporal, y que creo que es una de las grandes distancias que tenemos con los niños, los adultos y los niños, que tiene que ver con esto, porque en esto que hemos heredado de los griegos, ¿cierto? Los griegos hablaban de 3 tiempos. Hablaban del tiempo aión, el tiempo kairos y el tiempo del cronos. Nosotros, los adultos, estamos atrapados por el cronos. Vivimos con el reloj en la mano y a los niños los tenemos pauteados con una rutina diaria o una jornada diaria que el cronos manda, ¿cierto? Pero resulta que eso nos sirve a nosotros como para esta planificación, a este mapa. Pero en el territorio educativo, donde están los niños, el tiempo es aión. El tiempo es histórico experiencial. No es cronológico, es aión. Y el aión es el de la intensidad. Y funcionan entre el tiempo aión, que es el tiempo de la intensidad, y el tiempo kairos, que es el de la oportunidad. Entonces, para los niños, encuentran algo en el camino, en el entorno, es la oportunidad para jugar con eso, es la oportunidad para crear este juguete, es la oportunidad para todo. Y el tiempo aión es la intensidad que ponen en eso. Entonces, y nosotros estamos todo el rato mirando desde otra vereda en un tiempo cronológico. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces vamos con nuestro tiempo cronológico y le decimos ya, se acabó todo. Y están en el momento peak de la intensidad de su juego, de su experiencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado e ir avisando, tener ciertas señales, ¿cierto? Que el juego se va a acabar. Porque es lo mismo que ustedes están mirando un programa que les encanta en la televisión y está en el momento, pero justo donde va a ocurrir lo que ustedes han esperado la semana completa y alguien les apaga la tele. O sea, es como eso, ¿me entienden? O sea, ¿qué les pasaría a ustedes si justo viene la parte pero más importante de aquello que han estado esperando y alguien le apaga la tele en ese minuto? Les aseguro que ustedes no lo van a tomar bien ni le van a responder de la manera más amorosa posible. Sin embargo, con los niños y las niñas hacemos habitualmente eso. Ya se acabó, vamos guardando, o le cantamos amorosamente una canción de que se acabó la actividad, listo, pero no hubo ni siquiera un aviso previo, así como, miren, vamos a tener a lo mejor, mira, cuando un reloj que nosotros mismos lo podemos manejar, ¿cierto? Cuando esté aquí, ahí se va a acabar, entonces para que vayan guardando de a poquito, pero que hay un proceso. Entonces, ahí pensar que este tiempo, aión, siempre tiene total y absolutamente capturado a los niños y a las niñas. Cuando están jugando, se olvidan del mundo. Por eso siempre dicen, oye, si hay mucho silencio, algo está pasando, ¿cierto? Porque están tan concentrados que se fueron de este mundo real con
otro, están en otro mundo y están creando una historia que pueden estar pero embetunados enteros de lo que pillaron en su entorno, ¿cierto? Pero están ahí fascinados, oliendo y explorando y sintiendo con todo su cuerpo esta salsa de tomate que se echaron en el cuerpo, por ejemplo. O sea, están en un tiempo de intensidad profunda, que si ustedes los llaman no contestan, y no es porque sean porfiados, es porque no están acá. Están capturados por ese tiempo ayón. Y ahí van a ver ustedes que incluso cuando juegan, ellos amanecen, se acuestan, van al médico, van con la guagua, salieron, fueron a comprar, hicieron en un juego sociodramático, vivieron la vida entera en 15 minutos. Porque su tiempo es otro, no es el nuestro. Entonces, amanecen, se acuestan, se tapan, se visten, van, arman un bus, ¿cierto? Se suben, van de viaje, etc. Todo eso ocurre en 15 minutos. Y es tan real que se los van a contar como que efectivamente viajaron a un determinado lugar, fueron al médico, etc. ¿Me avisan en los tiempos, por favor? Claro que sí, doctora. Vamos bien, que eran alrededor de 5 minutitos para pasar nuevamente a las preguntas, o usted nos dice, Ya. nos va marcando, ¿sale? Ya me voy a apurar entonces. Entonces, cuando estamos viendo también en el territorio, vamos a ver que en ese territorio, que sea geográfico y cultural, ¿cierto? Ahí se genera mucha información y también se genera mucha cultura. Por lo tanto, no podemos creernos que tenemos la hegemonía del conocimiento, del aprendizaje y de todo en nuestras escuelas. Acá nosotros tenemos que considerar que nosotros, por supuesto, vamos a generar, ¿cierto? El que los niños puedan seguir aprendiendo y que a lo mejor aprendan aquello que no necesariamente lo van a encontrar en su cultura, pero que eso no signifique que tenemos que dejar de lado el conocimiento cotidiano y de su cultura para nosotros instalar lo que nos parece que es más importante. Aquí tienen que conversar eso que se genera en su propio espacio. Tenemos que conocer qué es lo que están también aprendiendo los niños y las niñas en ese territorio en el que habitan. En ese territorio se entretejen también redes de las que pueden ser socializadoras y por ende educativas. Y no es que pueden ser, van a ser socializadoras y también van a ser educativas. El territorio le brinda oportunidades de aprendizaje y si se reconoce su capacidad de educar a través de la historia, de la experiencia de vida y el conocimiento acumulado de las personas. Muchas veces nosotros miramos como con cierta, como con una responsabilidad, ¿cierto?, de educar a aquellas personas que nos parecen que no han tenido educación, y lo tratamos así, ¿cierto? No, que esta persona no tiene educación, no tiene escolaridad, no ha ido a la escuela, pero tiene educación, porque tiene una educación, ¿cierto?, que ocurrió en el territorio, en lo cotidiano, en estas redes, en estas interacciones, ¿cierto? Y muchas veces tienen más clara la realidad que aquellos que tienen hasta un postdoctorado. Y pasa muchas veces que las personas que son profesionales y tan especialistas en una determinada materia pierden de vista este valor, ¿cierto?, de lo que está en el territorio, y por lo tanto quienes están en el territorio le dicen, sabe, pero eso no va por ahí porque viene por el otro lado, el atajo va por aquí porque por el otro lado, súper larga la vuelta. O sea, la gente que está en el territorio tiene un conocimiento acumulado, ¿cierto?, que lo ha construido a lo largo de una historia, lo conoce muy bien. Entonces, eso lo tenemos que recoger y de una manera más metafórica, podríamos decir que tenemos que derribar los muros institucionales, ¿cierto?, para mirar más qué pasa adentro y no dejar fuera esa cultura comunitaria, esa cultura familiar, la cultura del territorio mismo. Por lo tanto, ir con el mapa
porque el mapa también nos permite, ¿cierto?, llegar a algún lugar, pero sin perder de vista el territorio, que de alguna manera es el mapa son los faros orientadores, nos permiten, ¿cierto?, ir por acá, pero si yo voy así, ¿cierto?, mirando solo el mapa, me voy a perder de toda la riqueza del territorio. Entonces, los actores sociales se constituyen en oportunidades para enriquecer, por supuesto, estas experiencias educativas. Y las preguntas, ya como también para ir cerrando, porque me queda mucho que contar y mucho que decir, pero la verdad es que creo que también está el espacio para que podamos conversar, ¿cierto? El tema hoy día también es decir desde dónde y para quiénes estamos generando la estrategia educativa. ¿Es para un sistema? ¿Es para mí? ¿Para yo sentir que cumplí con mi tarea de educar? ¿O a los niños y a las niñas? ¿Y desde dónde estamos parados para esa educación? Aquí yo puse estas imágenes y puse en el centro una imagen verde, porque de todo lo que he visto hasta ahora, de verdad que creo que hay una relación tremenda entre los contextos socioculturales y económicos más privilegiados versus los otros. Hay una relación de color que es increíble. O sea, más vegetación, más jardines, más verde, más estas posibilidades de ir a un parque bonito, bien cuidado. Eso está para un grupo, un segmento de la población. Los otros viven en contextos que son áridos, muchas veces sin un arbolito, muchas veces con basurales cerca, muchas veces, pero por lo general, árido. Entonces, si también nosotros pensamos en este otro legado de Pablo Freire, cuando él dice la ética va de la mano de la estética. Entonces, ¿cuál es la estética que también estamos generando? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? El tema, y lo decía al principio, tenemos que ser educadoras y como educadoras también tenemos que ser gestoras comunitarias. Tenemos que pensar que parte de la educación es también generar estos entornos. Entonces, podemos hacer proyectos con la comunidad, mover a la comunidad para que los niños y las niñas tengan igualdad de oportunidades en este sentido y que los entornos de sus casas sean también, tengan arbolitos, vayamos a plantar árboles con los niños, plantemos plantitas con su familia y generar ambientes estéticos. Porque cuando hay un ambiente estético, el sentimiento profundo de la persona es querer actuar en sintonía con ese ambiente estético. Y al revés también. O sea, si estoy viviendo siempre en un ambiente que no es estético, por supuesto que mi sentimiento también va a ser un poquito, ¿cierto?, de rabia, porque siempre estoy viendo este ambiente feo. Y vamos a ver que aún así, en esta foto que me encanta, que se viralizó, pero que es la de la izquierda abajo, la que está ahí, donde este grupo de niños y niñas se están sacando una selfie. Esa foto me encanta, porque aún viviendo la precariedad máxima, su forma de ver la vida, de disfrutar, de poner la misma cara de felicidad y de risa de que se estuvieran sacándose una selfie de verdad, como las de la parte verde, ¿cierto? Que ellos sí que están con un celular de verdad, se están sacando una selfie de verdad, porque tienen un celular, ¿cierto? Un móvil, y tienen esta posibilidad de hacerlo. Los otros no tienen eso, pero su imaginación les hace crear lo mismo y lo viven tan intensamente como si tuvieran el celular de verdad. Entonces ellos ponen todo de su parte. Ponen toda su posibilidad de transformar el mundo, lo ponen de su parte para sobrevivir mejor a esa precariedad. Pero, ¿qué hacemos nosotros también por eso? ¿Se fijan? Y yo creo que aquí tenemos que hacernos cargo y trabajar en conjunto con la comunidad, porque todo eso va a implicar, por supuesto, la mejor educación que podamos hacer con los niños y con las niñas desde las edades más tempranas.
que abran su puerta, que abran su ventana y vean una plantita, que vean un arbolito, que vean algo más lindo, por supuesto que va a generar sentimientos más positivos que si ve un basural. Llego hasta aquí entonces, por ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que de igual manera nos da apertura para seguir conversando sobre esta importante labor de los educadores y educadoras desde la perspectiva muy amplia que nos compartes o que nos comparte doctora Desiree. De verdad es que hemos promovido desde el programa esas necesidades que tienen las educadoras de acercarse a la comunidad, de ser gestoras de proyectos comunitarios, de ver desde otra perspectiva la mirada de los niños, de alzar la voz a través de ellos y también la importancia de poder generar muchas condiciones y ambientes educativos propicios para su aprendizaje, ¿verdad? La verdad es que les agradezco muchísimo todo lo que nos ha compartido y creo que pues dejamos el micrófono para quienes quieran realizar algún tipo de pregunta, alguna opinión o comentario. También estamos revisando el Facebook de la unidad académica donde nos están haciendo vertir algunos comentarios importantes. Los chicos aplaudían mucho esta parte del juego libre porque también les motiva como educadores para que puedan y educadoras para que puedan promover el juego libre, para que la educadora no corte, ¿verdad? Muchas de las habilidades y los tiempos de los niños y los propicia hacia el aprendizaje. Bueno, no sé si hay alguien que quiera tomar la palabra aquí dentro de esta misma sala, mientras revisamos algunos de los comentarios de la transmisión en vivo por Facebook. ¿Alguno de compañeros de aquí quieren hacer uso de la palabra? Nos ha dejado anonadados la doctora. Hola, maestra Chuy, buenos días. Yo tengo una duda de cómo aprenden Sí, adelante. más los niños. Ok, muy bien. Ingrid le pregunta, doctora, ¿cómo es que aprenden más los niños desde su experiencia que ha tenido en trabajo con ellos y, por supuesto, la formación de las educadoras y educadores? ¿Cómo es que usted piensa? Gracias. Sí, bueno, quiero agradecer también la pregunta porque sí, a veces cuesta que empiecen a preguntar. Y es bueno preguntar, ¿cierto? Porque se abre ese diálogo que puede generar también posibilidades de aprendizaje ahí mutuo. Pero creo, de verdad, a propósito de las investigaciones y que estaba en terreno, creo que el mayor aprendizaje lo alcanzan más duradero, quiero decir, porque a veces, claro, tienen mucha información, pero tener mucha información en un momento no necesariamente es aprendizaje, porque en el rato pueden recitar lo mismo que se les dijo y que de alguna manera se les enseñó dentro del aula o quien sea que se lo haya enseñado, pero cuando se vuelve realmente un aprendizaje profundo, duradero y propio, es cuando tienen la posibilidad de experimentar con eso muchas veces. O sea, si hay algo que yo les quiero enseñar, tengo que darle la posibilidad de que eso sea aplicado en distintos contextos, en distintos momentos. Por lo tanto, tengo que volver sobre eso muchas veces para que efectivamente lo pueda, ese conocimiento, ¿cierto?, lo puedan transformar a sus propios códigos y a su propia forma de operar en el mundo con esa nueva información que tienen. Y lo otro es considerando también aquellos intereses propios, ¿cierto?, que demuestran a través de los juegos. Cuando nosotros ponemos atención a los juegos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que les gusta y cómo lo están aprendiendo. Y la mediación del aprendizaje tiene que ser en el contexto de ellos, no ellos en el nuestro. Nosotros tenemos que estar atentos. Por ahí había una lámina que no la alcanzamos a ver, pero que dice que en la tarde, creo que lo vamos a ver, pero que dice
Loris Malaguzzi habla de que nosotros tenemos 2 ojos, 2 orejas o 2 oídos y una sola boca. Y la idea es observa más, escucha más y habla menos. Y creo que en el jardín o en el colegio o en la escuela muchas veces lo hacemos al revés. Le hablamos mucho, le hablamos mucho, le hablamos mucho creyendo que de esa manera van a aprender y observamos poco y escuchamos menos. Entonces, para que aprendan verdaderamente tienen que volver a ensayar muchas veces sobre un tema, ojalá que tengan la oportunidad de equivocarse, ¿cierto? De volver a hacerlo, de tener la confianza de que si se equivocaron pueden volver a hacerlo, que no es problema que se equivoquen, y también el observar cómo aprenden, cómo generan su propio conocimiento. Eso lo tenemos que observar, porque ellos manifiestan y dicen y nos muestran cómo están aprendiendo. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo aprenden mejor, aprenden en su espacio más que en el nuestro. O sea, traerlos siempre a lo que yo planifiqué, traerlos siempre a lo que yo quiero lograr, traerlos siempre hacia acá. Eso puede a lo mejor en algún minuto generar un aprendizaje, pero probablemente no va a ser muy duradero, que si nosotros vamos a su territorio, ¿cierto? Donde están ahí, donde están jugando, donde están generándose preguntas, y ahí en ese momento aprovechar, ¿cierto? No de darle la respuesta acabada, porque a veces ni siquiera la tenemos, sino más bien es volver a preguntarle, ¿qué crees tú? A ver, probemos, comprobemos, etc. Esa posibilidad de equivocarse, de comprobar, de volver sobre las cosas es lo que va a generar aprendizaje. Y todo eso va a suceder, si es en el territorio de los niños y las niñas, va a ser a través del juego, porque es su forma de interactuar con el mundo. La maestra Blanca Lía Parada había solicitado la palabra. Adelante, maestra Blanca. Bueno, no, solamente pues hacerle un comentario a la doctora Desiree. Hablaba acerca de el aprendizaje a través del juego en el territorio del niño, pero también hay otra parte importante que creo que debemos como de poner énfasis en el saber observar. Nosotros como formadores de futuros agentes educativos o educadores, hacemos hincapié en esa parte de la intervención docente que ellos tienen que saber observar. Haría falta el desarrollo de esas habilidades más investigadoras, más con esa finalidad, esa intencionalidad de poder ver las manifestaciones de nuestros niños, ¿no? Sí. Otra parte que usted hizo mención sobre los ambientes de aprendizaje, esa preparación que tenemos que realizar los educadores. En estos momentos de esa preparación, nuestros educadores o agentes invierten muchísimo tiempo, invierten más fuera del aula que dentro del aula para hacer toda esa preparación, ¿verdad? ¿Cree usted que estamos bien valorados los docentes que hacen esas funciones, que van más allá de estar nada más en el aula y que aportan, buscan, hacen una intervención fija en las manifestaciones de los niños? Porque ahora con lo de la pandemia usted mencionaba, bueno, pues la escuela se fue, no es que se haya ido a la casa, sino que pues las acciones del educador pues van a ser a través de otras plataformas. Exacto. Pero ¿usted cree que somos valorados por la sociedad? Hay 2 cosas ahí de lo que tú planteas y que me parece bien para poder también, como decía recién, poder ampliar algunas ideas. Mira, lo primero que tú planteas ahí, ¿cierto?, es la generación de los ambientes. La generación de un ambiente de aprendizaje es menos agobiante que el estar preparando actividades
material para una actividad, material para otra actividad. ¿Por qué razón? Porque cuando preparas material para una actividad, es un material que probablemente demoraste no sé cuánto tiempo, y los niños se demoraron 2 minutos en hacer esa tarea, y ahí quedó todo tu trabajo que hiciste, pero y te empiezan a exigir más, y en ese rato ya no, porque no te dio más el tiempo para hacer más de esos materiales. Entonces, cuando estamos pensando en un ambiente, son distintos materiales, cajas, las cajas son muy útiles, ¿cierto? Javier Abad, que ha escrito libros sobre todo el trabajo y los juegos y todas las creaciones que hacen los niños a través de las cajas grandes que se pueden meter uno, que se pueden meter de a dos, que se pueden meter como un tubo, que se tapan y cuando quieren como enajenarse del grupo porque en ese minuto quieren estar solos, se meten dentro de la caja, etcétera. O sea, todo este ambiente que permite tener estos elementos agobia menos que si estamos pensando todos los días en una actividad diferente, creando un material para eso. Pero aún así, porque el ambiente también tiene que estar atento, ¿cierto? También tienes que estar pensando, tienes que estar buscando, y el trabajo que se desarrolla en la educación inicial es demasiado riguroso, demasiado riguroso. Tenemos que tener muchas cosas en cuenta, la familia, la comunidad, debería ser en toda la trayectoria educativa, pero aquí, con mayor razón. Y esa valoración no está esa valoración. O sea, si los educadores, los docentes, en cualquier nivel que trabajen, no han sido lo suficientemente valorados desde un tiempo a esta parte. Antiguamente había otra relación con los profesores, con los docentes, pero después esta cosa, de alguna manera, se tecnocratizó tanto el mundo, ¿cierto? La ciencia y la tecnología y todo fue tan apabulladora que al final de cuentas pareciera ser que el rol de los docentes la hace cualquiera y no tiene ninguna relevancia. Entonces se empezó a perder también el respeto por nuestra profesión y para qué decir de las educadoras de nivel inicial. O sea, si los docentes en general están siendo menos valorados en educación inicial, es menos valorado aún, fundamentalmente porque se le atribuye una relación más cercana con la crianza. Y la crianza siempre ha sido una cosa muy de la casa, muy de lo privado, ¿cierto? Entonces, como que ahí no se le otorga el valor que tiene. Por eso creo que es importante que en la formación de los educadores y de las educadoras haya esta participación comunitaria más política, que tengan una incidencia, que pongan de relieve y pongan la relevancia que tiene la educación parvularia en el desarrollo humano, etcétera, porque hemos estado muy metidas en el aula, como trabajando con los niños, con las niñas, como que no sabemos del mundo, no sabemos qué están votando, qué se está votando en el Congreso, si es una ley que nos favorece o no nos favorece, si favorece a los niños o no, no tenemos idea de eso porque no es mi tema. Entonces, creo que si nosotros queremos que nos valoren, tenemos que también de alguna manera hacernos escuchar. Y por eso decía al principio, en esta tarea que nosotros desarrollamos también con OMEP, la Organización Mundial de la Educación Preescolar, es sumar personas para que nuestra voz se amplifique mucho más y que de verdad metamos un poco más de ruido para decir que efectivamente nuestro trabajo de verdad es tremendamente exhaustivo y súper importante. Pero eso lo tenemos que saber nosotras y lo tenemos que también saber expresar, ¿cierto? En los distintos lugares. Muchísimas gracias por esta respuesta. En el Facebook nos hace una pregunta Mari Carmen Vega Paz. Nos dice, ¿cómo debe de estar vinculada la formación en la escuela y la crianza en casa? Papás y educadores, ¿cómo debíamos de estar esa vinculación y más ahorita, ¿no? En este momento. Bueno, esa vinculación tiene que ser permanente. Por eso decía también recién que ahora no sé realmente cómo es ese vínculo en
en México, digamos, porque puede ser de que, o tal vez ya ese vínculo con la familia lo tienen más sólido y más robusto, no sé, pero en general creo que lo que ha sucedido es que nos hemos separado un poco de la familia y hemos trabajado más desde el mapa escolar, ¿cierto? Y hemos dejado de lado un poquito el territorio donde precisamente se mueve, se manejan y hablan sus propios códigos la familia. Aquí claramente tiene que haber un diálogo con esa familia hoy día, ¿cierto? La idea es como devolverle y relevar también el valor que tiene ese aprendizaje social y cultural que tienen los niños en ese propio entorno y hacerles ver, ¿cierto? A la propia familia que lo que ocurre dentro de la casa, que esas interacciones que hay dentro de la casa y en su comunidad son también educativas. Que si la mamá, el papá o quien está a cargo de los niños no fue al colegio, no quiere decir que no les pueda enseñar nada, porque hemos valorado tanto, como les decía, la educación formal, que todos quienes no fueron a la escuela creen que entonces no tienen nada que enseñar, ¿no? Como que no tienen ninguna herramienta, y están enseñando todo el tiempo. Entonces, ese diálogo de valoración y de legitimación de la familia, de los contextos, de las comunidades, es muy importante, porque ellos mismos nos van a decir después, mire, todo esto yo le enseñé, se van a sentir orgullosos de aquello que les están enseñando, porque aún no habiendo ido al colegio, han desarrollado muchísimas habilidades, han desarrollado muchos oficios, ¿cierto?, que son importantes en la comunidad. Y eso también es parte del aprendizaje social, cultural, muy pertinente para los niños y las niñas, y además que les hace valorar también mucho más la comunidad en la que viven y la familia de la que pertenecen, ¿no? Muchísimas gracias. Haciendo muchas preguntas en ambos salas, tanto en Facebook, en live, en vivo, como en esta sala. Eli Betancourt nos dice, ¿cuál sería una forma correcta de utilizar los medios tecnológicos como un beneficio para la educación infantil? Y vinculado también a ello, hay un interés muy particular de los niños pequeños por el uso de los videojuegos. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto sobre los medios tecnológicos y el uso de los videojuegos en los niños pequeños? Bueno, de los videos, creo que estamos en una sociedad hoy día que, tal como les decía al principio, no somos solo homo sapiens, somos faber y somos ludens también, ¿cierto? Porque construimos, porque jugamos. También hoy día hablamos del homo videns, que es el hombre que está frente a una pantalla todo el tiempo. ¿Ya? O sea, estamos en una sociedad videns hoy día que tiene que ver con estas pantallas, y todos los niños y las niñas vienen naciendo a esta sociedad, vienen entrando a esta sociedad. Sin embargo, creo que eso tenemos que tener como muy claro también de que toda esta tecnología tiene que estar al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de esto. Entonces, hoy día pareciera ser que la pantalla manda, que todos estos videojuegos son los que mandan. O sea, el videojuego calma al niño y a la niña, el videojuego entretiene al niño y a la niña. Al final de cuentas, estamos viviendo para y en pro de los videojuegos o de las pantallas. Entonces, estamos en una sociedad en que ya la tecnología llegó para quedarse. Nosotros no vamos a poder negar la tecnología, no podríamos estar en esta interacción hoy día si no fuera por esa tecnología. Entonces, la tenemos que utilizar y ponerla al servicio de esta posibilidad de contactarnos. Pero también tenemos que saber dosificar. Entonces, no podemos reemplazar el juego, el descubrimiento, el juego con el descubrimiento en la naturaleza, el domiciliar a los niños en un entorno y en todos estos elementos naturales y sociales, ¿cierto?, que están en una comunidad, desperdiciar eso por lo que pueden ver en una pantalla. Eso sería un daño tremendo y generarles un mundo ficticio, poco real, teniendo el tremendo laboratorio que es la naturaleza ahí a nuestro alcance. Entonces, sí tienen que manejar la tecnología, porque van a vivir en una sociedad
donde la tecnología va a estar al servicio también de la comunicación y de muchas cosas que hoy día nosotros estamos aprendiendo, pero que ellos tienen una vida entera por aprender todavía, y por lo tanto a muy poco tiempo más van a manejarse muy bien en esto, y eso por supuesto que es parte del aprendizaje hoy día. Tienen que conocer la tecnología, pero no vivir para esa tecnología. Entonces ahí es donde tenemos que poner esos límites. Y con la familia, por supuesto que es lo que ya decía recién, ¿cierto? Es legitimar a la familia en ese diálogo horizontal. No, aquí estoy yo, la educadora, que sé, la experta, y por lo tanto le digo lo que tiene que hacer. No, es decir, cómo lo están haciendo, qué está pasando en la casa. Mire, todo esto que usted está haciendo en la casa, si se involucran los niños, también van a aprender cuando pongan la mesa, y le vamos diciendo que todo aquello que le están enseñando en la casa también tiene validez. Legitimar al otro es tener una alianza inmediatamente. Cuando yo me pongo sobre la otra persona, sobre la familia, ya hay una relación, una vertical, ¿cierto?, asimétrica, y eso no genera diálogo ni tampoco encuentro. Tenemos que tratar de hacer más horizontal el diálogo y validar ese conocimiento construido en la comunidad y en la familia. Muchas gracias. Como última intervención vamos a tener a César Sánchez de esta sala que quiere hacer un comentario y una pregunta muy breve, ¿verdad, César? Adelante, César. Hola, buenos días a todos. Sí, maestra, muy breve. Doctora, por ejemplo, aquí en México, en el ámbito legal, pues es obligatorio el nivel preescolar, ¿verdad? Pero socialmente no tiene esa relevancia que se le está dando ya en el escrito. Entonces, ¿cómo cree usted que va a ser esa transición para darle esa relevancia social, de que las personas, que los padres de familia entiendan esa importancia tan esencial que tiene ese nivel? Porque, bueno, por ejemplo, yo trabajo en el nivel primario. Ahorita están a mi cargo niños de primer grado que vienen precisamente de ese nivel. Y yo me encuentro con niños que nada más han cursado un año, hay quienes 2, hay quienes 3. Entonces no hay como que, a ver, o cursas los 3 o cursas completo el nivel, ¿sí? Poniendo como, ¿sabes qué? Que sea realmente obligatorio, ¿no? En sí. Entonces, sí hay un mundo de diferencia entre los niños que no cursan los 3 años completos. Entonces, mi pregunta va enfocado a eso. ¿Cómo cree usted que deba de ser ese proceso de transición? Ahora sí, porque de un pensamiento a otro, pues sí hay un cambio, ¿verdad? Sí, claro. Gracias también por esta observación, y creo que está haciendo hoy día un movimiento bien fuerte, el que efectivamente el nivel inicial sea obligatorio, pero más que obligatorio, porque a veces, claro, lo puedes obligar, ¿cierto? Pero no hay una real valoración. Muchas veces yo te puedo obligar a hacer algo, pero no necesariamente tú lo haces porque estás obligado, pero no porque hay una validación real de aquello. Entonces, el tema es cómo vamos haciendo esta sinergia entre los que trabajamos en esos niveles, cómo también vamos alzando la voz, vamos poniendo el tema sobre la mesa, vamos hablando, por ejemplo, con parlamentarios, con políticos, etcétera, y hacer esa incidencia política. Una de las grandes tareas que tiene la Organización Mundial para la Educación Preescolar es la incidencia política, es hablar con aquellas personas también que generan la política, es buscar espacios ciudadanos, es escribir alguna columna de opinión, es poner el tema sobre la mesa. Lo que los periodistas siempre dicen, lo que no se ve no existe. Entonces, si la educación preescolar, la educación inicial, no se ve, no se escucha, no existe, nadie sabe que está ahí. Pero nosotros sabemos, porque estamos ahí, lo estamos viendo a diario y nos sentimos tremendamente deslegitimados, como que no nos toman en cuenta, y que es verdad, digamos, pero también tenemos que ser proactivos en ese sentido. Nadie lo va a hacer por nosotros, porque quienes estamos poniendo el tema y que estamos hablando y que se está haciendo la incidencia política es precisamente las organizaciones, porque una persona sola no lo puede hacer.
Si tú tienes ese interés y lo quieres hacer solo, probablemente, claro, vas a poner a lo mejor una noticia, vas a hacer algo. Lo que sí es que la suma de las buenas intenciones son importantes. El que tú valides a la comunidad y pongas la educación parvularia o la educación inicial por delante, por supuesto que va a hacer incidencia, pero la mayor incidencia se hace en la medida que nos organizamos los grupos. Y quienes trabajamos en el sector, la academia, las universidades, todos tenemos que tener una voz más fuerte. Estamos muy intramuros. Tenemos que derribar esos muros, salir con toda la fuerza para poner de relieve la educación inicial. O si no, esto no va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Sencillamente va a ser por una incidencia que se haga desde las propias bases, desde las propias organizaciones, desde los propios educadores, de los propios docentes, de los estudiantes, ¿cierto? Son los que de alguna manera así se va generando la transformación, para que la comunidad, como dices tú, y la propia familia valore la educación inicial. Y que no crea que es da lo mismo si lo mando o no lo mando y si se queda en la casa. No da lo mismo si es que ellos tampoco están enterados de la importancia que tiene. Si están enterados y están haciendo una educación potente en la casa, bien, pero si no está pasando nada en la casa, nada en términos de que se dé valor a que en esta edad tienen que ocurrir ciertos determinados aprendizajes. Porque no quiero contradecir lo que decía antes, porque en la casa sí suceden cosas y sí están aprendiendo. Pero el tema es que nosotros tenemos que reforzar eso porque muchas veces eso no está validado tampoco. No parece que pasara nada y que los niños están en pausa, como decía acá. Muy bien, pues desafortunadamente el tiempo nos ha acogido, ya estamos en momentos de cierre. No sé si la doctora Margarete quiera decir algunas palabras de agradecimiento de parte de toda la comunidad educativa de Educación y Humanidades y por supuesto del programa de educación infantil, que esperamos que no sea la última vez que nos visite. Ya lo decía la maestra Xochitl, coordinadora del área, que esperamos y recibir esa parte afectuosa y de apapachos que solemos, que nos reconocen como unidad académica y por supuesto como programa. Esperamos verla muy pronto en Nayarit, doctora Desiree. Muchas gracias. Adelante, doctora Gracias, Margarete. muy gracias, doctora. Sobre todo, gracias porque sabe ir de lo profundo a lo cotidiano, porque sabe manejarse con toda la maestría, el dominio que tiene y puede hablarnos en un lenguaje por demás humano y accesible. Sobre todo eso es lo que yo rescataría, ¿no? La parte humana en la que insiste, la parte humana en la que se fundamenta nuestra práctica. Pues muchísimas gracias a todos por estar en la conferencia. Esta experiencia nos enriquece y esperamos tenerla pero tenerla más cerquitas. Esperamos que venga por acá a Nayarit, que somos muy apapachadores. Qué lindo. Sabremos tenerla muy bien. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias a ustedes, a todos y a todas. En este momento cerramos la transmisión en vivo por Facebook Live, agradeciendo a todos y a todas su tiempo y disponibilidad para poder atender esta conferencia magistral sobre los nuevos desafíos de la educación inicial. No sin antes recordarles que en breves instantes, en menos de 5 minutos, tendremos otro evento en conmemoración del Día de la Puericultista. Hoy en México, 26 de octubre, se celebra el Día de la Puericultista, que es una persona que pues cultiva y ayuda a los pequeñitos de los 0 a los 3 años. Entonces vamos a festejar esta actividad con panelistas de lujo. Doctora Desiree, muchísimas gracias. Esperamos verla por la tarde, pues ya en la actividad propiamente con profesores y docentes, ¿verdad? Pues gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos que abandonar esta sala para reunirnos en la siguiente. Gracias.
listo.